Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Tenemos un programa repleto hoy, así que vamos a aprovechar de una vez porque ya tenemos nuestra primera invitada. Creo que la tenemos ahí en línea. ¿Te parece si aprovechamos? Porque claro que sí. Tenemos un estudiante que también está esperándonos allí en la sala para conversar con él. Pero es Ana María Salazar. Vamos a hablar con ella, Ricardo, sobre todo lo que ha estado pasando en México, en particular lo que ocurrió en la fin de semana pasado, ¿no? Que fueron a escoger a los jueces, algo histórico para los mexicanos, un abstencionismo significativo. Ana María es especialista en temas de seguridad nacional, abogada, graduada de la Facultad de Derecho de Harvard y la Universidad de California en Berkeley. También fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ana María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí sobreviviendo las elecciones judiciales en México. Fue un proceso que se esperaba que iba a haber poca participación y si quieres podemos hablar por qué hubo tan poca participación, pero sí son resultados que en cierta forma van a definir cómo va a ser el sector judicial en México y tal vez la democracia mexicana, para que entienda el auditorio. Se eligieron la mitad de todo el sector justicia en el país, la mitad, incluyendo ministros de la Corte Suprema, magistrados y jueces, jueces penales, jueces administrativos, jueces de familia, la mitad a nivel federal y en algunos estados. Claro. Y eventualmente van a ser también en todos los estados donde también se van a elegir a los jueces. Entonces la participación fue a lo máximo un 13% de la población que podía votar. Y de esa población el 13% anuló su voto, que también te da a entender. Muchos anularon como una mensaje político, pero también hubo mucha anulación de votos simplemente porque un sistema muy confuso para votar, muy, muy confuso. Pero esos fueron los resultados. Hay críticas de que lo que hay en México ahora con el partido de gobierno Morena es una nueva suerte de PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que por décadas gobernó México y controló el Ejecutivo, la legislatura y el Poder Judicial, y que ahora Morena es el nuevo PRI. ¿Usted comparte eso? Mira, el PRI gobernó, fue el partido único, literalmente, por casi 80 años. Lo que es interesante esa comparación es que creo que el PRI nunca se hubiera atrevido a hacer algo tan dramático, si quieres tú, con tanto anhelo de controlar todos los aspectos de la democracia mexicana. Porque está siempre ese cuestionamiento para qué es lo que se busca con este tipo de ejercicios, y parecería más que democratizar, es poder ejercer control, porque si uno ve los resultados de las elecciones, los que ganaron son personas que son afines al partido. ¿Y cómo sabemos eso? Porque se estuvieron repartiendo acordeones, que son como listas de los candidatos que sugería el partido que votaran por ellos. O sea, los operadores políticos estuvieron movilizándose con listas, porque en verdad no te puedo explicar lo confuso que era votar. Yo fui a votar más que nada para tratar de entender el proceso y acabé anulando y equivocando. Y yo, que soy abogada graduada de Harvard, equivocándome en cómo votar, porque así de confuso eran las boletas y eran un número increíble. Yo me tardé para votar más de media hora. Y eso que más o menos yo tenía idea de cómo votar, la gente le repartieron estos acordeones, y si tú checas quiénes son los ganadores y checas los acordeones que fueron repartidos por el partido oficial, pues esos fueron los ganadores, no se reflejaron en estos acordeones. Entonces ahora la rama judicial está también tomada por personas que políticamente son afines
al partido oficial, y eso le deja al gobierno pues un sistema en donde la rama judicial, el ejecutivo y el legislativo lo controla diferentes partes de Morena, sí. Bueno, pero sí, el mismo Morena tienen ya enfrentamientos como partido, pero en este caso, pues son diferentes partes del partido, están reflejados en la rama judicial. Sería difícil imaginarse que el PRI a estas alturas de las democracias del siglo XXI trataría de hacer algo de esa índole. De hecho, hay que decirlo, el auditorio también, de que salió el PRI desapareció, casi es inexistente como partido político en este momento. Las crisis que han tenido varios partidos en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Esto es irreversible, Ana María? Así como está, esto ya no hay forma de cuestionar. A lo mejor van a cuestionar algunos resultados, pero este ya es parte de un proceso que va a durar varios años. Creo que el año que entra va a haber otras elecciones para ya seleccionar la otra mitad de los jueces de la rama judicial, en donde ya se esperaría que en un año estarían por lo menos ya instalados. Se supone que ya empiezan a ejercer sus funciones en septiembre, un grupo de personas que algunos tienen experiencia como jueces, algunos que ya eran jueces buscaron ser electos, que eso en cierta forma es muy buenas noticias, que por lo menos vaya a haber a personas que tienen algo de experiencia, pero en la mayoría de las personas que fueron electas no tienen experiencia judicial o mínima experiencia judicial, en algunos casos mínima experiencia como abogados. Entonces, sí es de esperarse que primero, como toda reforma, como toda transición, va a ser una transición con bastante problemas. Pero pues así son las reformas, así fue se decidió que iba a haber esta reforma judicial. Es un gran experimento. A lo mejor crucemos los dedos y a lo mejor si llegamos a tener esta conversación en unos 10 años podemos decir fue un gran éxito, un gran acierto hacer estas reformas. El sistema judicial mexicano claramente tenía problemas, o sea, no te estoy diciendo que era el sistema perfecto, al contrario, había muchísimas presiones de que fueran mucho más eficientes, que impartieran justicia con más eficacia, y ni hablar lo que estaba pasando en la justicia penal, donde hay una impunidad de casi el 99% en México. Pero pues la interrogante es si con estas reformas, en la forma en que lo hicieron, vamos a ver en algunos años pues una justicia más eficaz, y sobre todo en materia de justicia penal con más capacidad de perseguir a estos delincuentes que son altamente peligrosos en México. Todo lo que nosotros como abogados, todo lo que hemos aprendido a través de los años, y personas como yo que ha trabajado en reformas a la justicia en diferentes partes de Latinoamérica, a mí mi experiencia me dice que esto no va a funcionar o va a ser un desastre. Pero no se corre el riesgo también de que los carteles de la droga puedan influenciar elecciones a futuro. Mira, ya lo han hecho. O sea, que ese es el problema, ya lo han influenciado las elecciones. Eso sí lo podemos constatar, eso está documentado. Las organizaciones criminales han tenido particularmente las últimas elecciones, una gran participación en las elecciones, tal vez menos a nivel federal, pero a nivel estatal y local está claramente documentado que como diferentes cárteles que ahorita tienen una guerra intestina entre ellos, pero han estado pagando dinero para que la gente fuera a votar. Antes lo pagaban los partidos, ¿sí? Porque si vas y votas, sales de votar y yo te doy 500 pesos, 1,000 pesos, ¿sí? Pero ahora está documentado que esos han sido los cárteles. En algunos casos hay información que están coordinándose con el partido a nivel federal, asegurando que las personas votaran por ciertos partidos, por el partido y por ciertos candidatos, ¿sí? Pero de que ya han participado. En este caso, en la elección de jueces, hasta ahora no está documentado que haya participado en que la gente vaya a votar. Aquí el cuestionamiento es que hay algunos jueces
que son identificados como jueces de narcos, o que son candidatos de narcos o candidatos de pues algún político en particular, o candidatos de ¿cómo se llama? Candidatos de algunos despachos de abogados. O sea, fue muy fácil tratar de meter en estas boletas personas, porque no necesitaban mucha experiencia. Lo que no sabemos es si estas personas van a ya sea por falta de experiencia o por sus intereses personales, porque no son gente capacitada para ser jueces. O sea, es difícil ser juez. Yo creo que la gente no entiende qué difícil, y no me sorprendería que en los siguientes años muchas de estas personas que fueran electas dijeron, esto a mí no me gusta, ¿sí? O no me gusta que me estén amenazando porque soy un juez penal, mejor me regreso a ser un juez de despacho. O sea, es muy difícil. Y estar recibiendo estas presiones del partido de Morena, también está por verse si estos jueces que fueron electos van a pues seguir las órdenes de Morena. Sí se ve que tienen algún vínculo tal vez de político, tal vez un vínculo de disciplina, si quieres tú, o misma visión, pero no necesariamente implica que vayan a estar aceptando todas las órdenes de alguna parte de Morena, porque hay que decirlo que el partido está dividido. Entonces, es un gran experimento. El Economist lo llamó creo que el Financial Times lo llamó un experimento kafkiesco, y creo que tienen razón, pero no vamos a saber qué tan efectivo fueron estas elecciones hasta en algunos años. Si va a haber más justicia en el país, que vaya a ser rápida, certera, eficaz, estaremos por verse, ojalá que sí. Ana María, ¿y cómo evalúa usted la gestión hasta el momento de la presidenta Sheinbaum? Si usted fuera catedrática en Harvard y ella alumna, ¿qué nota que le daría, usando el contexto que aquí en Estados Unidos, from F to A, o A to F? Pues yo creo que sería un C+. C+. C+, y llegando a B, pero dependiendo la materia, porque, mira, la presidenta llega al poder con un bagaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, y uno de los legados fue estas elecciones judiciales. Ella lo promovió. Ella salió al día siguiente de las elecciones a decir que viva México, esto fue un resultado maravilloso, a pesar de que pues es una de las elecciones donde ha habido la participación más baja casi en la historia de México, ¿sí? O sea, 12% de la participación, o entre 12 y 13%, en donde ese 12 o 13% anularon el 20% de sus votos, pues probablemente no te está diciendo que la población esté de acuerdo o que estuvo interesado en votar. Entonces, en lo que se refiere a este aspecto de su mandato, que empezó en octubre del año pasado, pues no se le puede calificar. Yo creo que pues en términos de como con una visión de lo que deben de ser las democracias, pues esto es un fracaso, ¿sí? Pero en otros aspectos sí ha tratado de empezar a cambiar la estrategia de abrazos y no balazos que tenía el anterior presidente en materia de seguridad y justicia. Sí se ve una estrategia diferente para enfrentar estas organizaciones criminales en un momento en donde están en una guerra intestina entre ellos. El cártel de Sinaloa se está peleando entre sí, Jalisco Nueva Generación está peleando por espacios por el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, o sea, se está peleando por los espacios. Sí ha incrementado la violencia, pero en parte por los mismos cárteles, pero porque el gobierno ha estado tomando pasos para tratar de arrestar o mitigar el impacto de estas organizaciones en la población. Entonces, en ese sentido, desafortunadamente, el enfrentar a estas organizaciones está incrementando la violencia, pero era algo que se tiene que hacer, porque ya el control territorial de estas organizaciones está reflejándose como un control político.
En otros aspectos donde podría tal vez estar sacando mejor marca, mejores calificaciones, sería de cómo su manejo de las negociaciones con la Casa Blanca con Donald Trump, que ha sido muy difícil. Para todos los países, pero en el caso de México, pues estas amenazas de aranceles, la forma en que está violando el acuerdo comercial Donald Trump, las presiones casi pues, cada 2 o 3 días. Ayer, esta semana, como tú sabes, impuso Donald Trump aranceles. Sí, al aluminio. Ayer al entraron en aluminio. vigor. Sí, ayer sí, entraron en vigor, pero para México, que incluye México, pero aquí el problema, y por eso están, como que dice, el gobierno de México dice, a ver, nos están imponiendo aranceles al aluminio mexicano, sí, pero dice, pero nosotros somos los que más importamos aluminio estadounidense, o sea, México importa aluminio estadounidense, sí, mucho más de lo que exporta a Estados Unidos. Entonces dice, a ver, ¿cómo nos pueden imponer aranceles aluminio mexicano, que es mucho menos de lo que nosotros importamos de aluminio estadounidense? Y con el impacto que eso va a tener en las exportaciones de carros que se empiezan a armar aquí en México y se terminan de armar en Estados Unidos. O sea, va a incrementar muchos productos en donde el aluminio que tiene, que proviene de Estados Unidos es va a incrementar el costo simple y llanamente de todos estos productos, inclusive productos de aluminio con contenido estadounidense. Entonces, eso es lo que en ese sentido creo que ha manejado a diferentes de otros países, lo ha manejado relativamente bien, pero es muy difícil, la verdad, tipo de negociaciones. Pues seguiremos conversando porque Sí, esa historia todavía continuará. Ana María, siempre es un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 2 abrazos para ustedes, gracias.